Un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato de la carrera de Ingeniería Industrial. El tema a exponer es la aplicación de los hidrocarburos alinfáticos y aromáticos en la vida cotidiana e industrial. Somos el grupo número 8 y nuestro grupo está integrado por Calapiña Luis, Chiliquinga Stalin y Ramos Adriana. Como objetivos tenemos identificar la importancia de los hidrocarburos tanto en los ámbitos industriales como en la vida cotidiana. Observar las fórmulas de cada uno de los hidrocarburos que se puede recolectar en la investigación con sus respectivas aplicaciones. Hidrocarburos alinfáticos. Los hidrocarburos alinfáticos son compuestos orgánicos del grupo de los hidrocarburos, es decir, que están formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Su principal característica es que no presentan aromaticidad. La clasificación de los hidrocarburos alinfáticos tenemos los alcanos, alquenos, alquinos y alinfáticos cíclicos. Los alcanos, su estructura, sus átomos de carbono están unidos por enlaces sencillos. Por ejemplo, tenemos aquí al metano, etano, propano, butano, pentano y entre otros. Alquenos, su estructura, sus átomos de carbono están unidos por al menos un enlace doble. Por ejemplo, tenemos aquí en la siguiente imagen el eteno, propeno, el 1-buteno, el 2-buteno y entre otros. Los alquinos, su estructura, sus átomos de carbono están unidos por al menos un enlace triple. Aquí tenemos, por ejemplo, al etino o acetileno, al propino, al 1-butino, al 2-butino y entre otros. Cicloalcanos. Su estructura. Sus átomos de carbono están unidos por enlaces simples en forma de anillo. Tenemos al ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano y el ciclohexano. Aplicación de los hidrocarburos alinfáticos. Los hidrocarburos alinfáticos están presentes en multitud de procesos. Por ejemplo, tenemos a los disolventes de aceites, grasas, caucho, resinas, entre otros. También tenemos la obtención y recuperación de aceites, la fabricación de pinturas, tintas, colas y adhesivos. Y por último, también tenemos a la materia prima. A continuación, mi compañero. Los hidrocarburos alifáticos más utilizados en la industria se derivan principalmente del petróleo. Es una mezcla compleja de hidrocarburos. Se obtiene por el craqueo y destilación y fraccionamiento del crudo. Los disolventes más utilizados son el pentano, hexano, heptano, ciclohexano y el metilciclohexano. Los alquenos y alcanos se utilizan como materia prima en síntesis química. Su uso en la industria cambia. Su uso en la industria de disolventes derivados de los hidrocarburos del petróleo en Europa es inferior al 10%. En España, la situación es similar. Los hidrocarburos saturados se utilizan como combustibles, lubricantes y disolventes. También se pueden utilizar como materias primas para la síntesis de plásticos, detergentes, pesticidas, productos químicos. El pentano es uno de los principales agentes de expansión utilizados en la producción del poliestireno. El heptano se utiliza como combustible o disolvente. El hexano se utiliza principalmente como disolventes para el caucho, adhesivo en muebles, bolsos de cuero, cemento y adhesivos para calzarlo. Se utiliza también aglomerante para papel de tapiz, confección de implementaciones, de rectificado de neumáticos, restricción de aceite vegetal. El hexano también se utiliza como detergente en la industria textil, del mueble o del cuero. La mayor parte del ciclo hexano generado se convierte en una mezcla del ciclo hexanona y el ciclo hexanol, que se usa para obtener ácido aditípico. Y, sin embargo, el ciclo hexano con hexano forma la mezcla conocida como hexano comercial, que se utiliza para la disolución y fabricación de calzado. Tenemos también
los venenos, gasolinas, lubricantes, el queroseno, los neumáticos, la parafina, detergentes, el gas propano, el polietileno y también se utiliza para hacer disolventes. A continuación, mi compañero. Ya. Aplicación de hidrocarburos aromáticos en industria. Hidrocarburos aromáticos. La palabra aromático se aplica a la sustancia de olor agradable, pero en este tiempo se lo describe como el benceno, como un compuesto derivado que se exhiben propiedades químicas semejantes. En el tiempo actual, la fuente de hidrocarburos aromáticos en la industria se da en la refinación de petróleo. El benceno. El benceno es un hidrocarburo aromático sencillo. Su fórmula molecular es C6H6. Tiene una estructura anular simétrica. Es un líquido incoloro de aroma dulce y sabor ligeramente amargo, similar al hiel. Se evapora al aire rápidamente y es un poco soluble en el agua. Es sumamente inflamable y volátil. Se deriva de otros hidrocarburos de este tipo, entre los que se encuentran como el tolueno, el ortoxileno, el metaxileno y el paraxileno. Tenemos algunos ejemplos como la naftalina, antraceno, la fenantreno y xileno. Ya, sus nomenclaturas. Las reglas. Si hay un grupo en el anillo, no es necesario la numeración para establecer su posición. Si hay dos grupos en el anillo, se usa la nomenclatura tradicional, como orto, meta y para. Ya, si hay tres o más grupos de anillos, se asignan números de tal manera que sea la suma mínima. Cuando se elimina un átomo de hidrógeno de una molécula de benceno, el grupo resultante es C6H5 y que nos daría un fenil. También en algunos hidrocarburos aromáticos se componen de sistemas aromáticos condensados o anillos funcionados. Lo más sencillo es el más sencillo es el naftaleno, el antraceno y el fenantreno. A continuación, mi compañero. Los hidrocarburos aromáticos. El término aromático se usa referentemente a sustancias como el benceno y compuestos similares a él. En cuanto a las estructuras y comportamientos químicos, en su mayoría poseen anillos cíclicos de tipo bencénico. Son estables y dan reacciones de sustitución en lugares de adición. Los hidrocarburos aromáticos son derivados del benceno, que tienen un núcleo bencénico por radicales alquínicos, o bien condensados del núcleo bencénico. Ejemplos: el benceno, el antraceno, el naftaleno y el fenantreno. Tenemos las propiedades físicas. Posee olores específicos intensos e incluso desagradables en algunos casos. Tiene un punto de función variable desde 5 y menos 93. Sus puntos de ebullición son muy elevados. Su nomenclatura, tenemos en primer caso el ciclobenceno, el bromobenceno, hidrobenceno, metilbenceno, entre otros. El segundo caso, las instituciones son diferentes, se originan de tres tipos, como supo mencionar mi compañero, en el orto, meta y para. El tercer caso, existen tres o más sustituyentes en el anillo, que se usa de número más sencillo en el nombramiento. En el cuarto caso, tenemos a los radicales fenil, M-toluil, P-metil, fenil o nitrofenil. En características de anillos, tenemos el comportamiento químico. El benceno no presenta verdaderamente ligaduras, sino características de doble ligadura. En reacciones en el hidrógeno molecular y
y la oxidación. Un ejemplo de una gran estabilidad del benceno. El alqueno da reacciones de adición mientras el benceno no realiza o da una relación de sustitución. Los 6 carbonos son equivalentes. Todas las longitudes de enlaces de carbono-carbono son equivalentes de longitud inmediatamente entre un enlace sencillo y uno doble. Todos los carbones son trigonales, es decir, de 3, con hidroxidación de sp2 y tienen ángulos de enlace en 120 grados. Usos, sí, usos aromáticos en la vida cotidiana. Bien. Tenemos al benceno como sustituyente de combustibles para los motores, disolventes de grasas, aceites y pinturas. Tenemos el tolueno que se emplea en los dispositivos explosivos y colorantes. El ácido bencenoico se utiliza como desinfectante y como conservador de alimentos, que lo podemos encontrar fácilmente en nuestra casa. El benzedehído, que se usa como saborizante aceite un ejemplo sería el aceite de almendras. El fenol, que se emplea para preparar medicamentos, perfumes y fibras textiles artificiales. Y tenemos por último el naftaleno, que se utiliza en germicidas y parasiticidas. Conclusiones. Como conclusiones tenemos que los hidrocarburos son una fuente de energía del mundo moderno e incluso a futuro. Y también es un recurso para la producción y una variedad de materiales que nos facilitan la vida, como por ejemplo tenemos el benceno en los aceites para los carros y las pinturas. También tenemos el ácido benzoico que sirve para conservar nuestros alimentos y duran mucho más tiempo. También, como producto energético, los hidrocarburos sustentan el mundo mediante su uso de combustibles y diversos medios de transporte. Un caso sería el gas que usamos en nuestras cocinas para poder cocer nuestros alimentos. Sí, bien. Tenemos nuestras referencias bibliográficas y gracias por su atención.